que todo esto, para que todo eso sea conforme a su voluntad, hermanos. Vamos a orar. Padre bonito Dios, agradecemos, Padre, este tiempo que tú nos has prestado. Y Dios, también somos agradecidos contigo porque en este momento tenemos tiempo que compartimos con familia espiritual, a pesar de la distancia. Tenemos lazos que nos unen, Padre. Tenemos objetivos también unificados. Y todo, Padre, todo nos ayuda, Padre, a seguir creciendo hacia al mismo deber que tenemos, Padre, de cumplir con escudriñar tus escrituras, mi Dios. Pedimos que todo eso sea conforme a tu voluntad, para que ese conocimiento que vayamos a adquirir, que siempre sea tu sabiduría, Padre, y no la de alguno de nosotros. Ayúdanos a refinar siempre nuestra conducta, nuestro entendimiento, nuestros hábitos, para que siempre nuestro ser y nuestro comportamiento siempre sea conforme a tu voluntad, Padre. Que nos ayude siempre constantemente a crecer espiritualmente para seguir trabajando de mejor manera en esta obra que tenemos aquí pendiente en la tierra, mi Dios. Lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos. Ah, pues buenas noches. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad nuevamente de iniciar un servicio el día de hoy, a pesar de la distancia y todavía la condición actual en la que estábamos, vemos un poco lejano todavía, o no tan lejano, pero lo vemos más cerca que antes, el hecho de reunirnos presencialmente. Sin embargo, pues gracias a Dios tenemos oportunidad y la ventaja de tener pues todo eso disponible, hermanos, para que todo eso siempre sea utilizado, para que nosotros estemos reuniéndonos y constantemente estemos escudriñando temas interesantes. Nos toque también buscar también aquellas cosas que tarde o temprano llegamos a encontrar por ahí. A veces escuchamos algún concepto, alguna idea, alguna historia vagamente por ahí. Y tenemos a veces la decisión justo de nosotros detener todo y entender ese tema, entender esa historia que a veces se nos presenta por ahí. A veces no es tan sencillo porque a veces debido a que no sabemos las cosas, pues se nos hace complicado luego, pues, diseccionar. Cuando hablamos de escudriñar, nos referimos a eso, a justo diseccionar parte por parte, componente, concepto, palabra, tema. Todo eso llega a ser esencial en nuestro entendimiento justo de nuestra doctrina. Si se acuerdan, hace un mes estábamos hablando sobre un tema importante y justo esta misma diapositiva la vimos cuando estábamos viendo las tres eras. El conocimiento cronológico de la Biblia ayuda mucho para tener un mejor fundamento de las cosas. A veces, hermanos, y sí es algo no tan obvio saberlo o no es tan explícito cuando nos convertimos, pero justo este tipo de conocimiento, hermanos, no es como tal algo involucrado en el plan de salvación como nosotros lo conocemos, como es oír, creer, arrepentirnos, confesar, bautizarnos, permanecer. Claro que va incluido en este último paso de permanecer, porque constantemente debemos estar escudriñando y tener entendimiento, seguir educándonos en muchos temas, pero todo eso no está tan explícito cuando nos dicen cómo ser salvos. A veces sí nos enfocamos mucho a los temas justo de, hermano, ¿puedo hacer eso? Hermano, ¿puedo hacer lo otro? Y que, hermano, ¿puedo llevar el vestido rojo? ¿Y qué tal si esto? Y si me corto el cabello, sí, está bien. Y si hacemos la adoración de esa manera, y si lo hacemos en sábado, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, pero, hermanos, luego llega justamente alguna que otra confusión por ahí, cosas del pasado que luego se llegan a mezclar con el presente, y justo es ahí donde nosotros debemos tener ahora sí un conocimiento más holístico, más universal, casi de todo lo que nosotros somos. Todo esto, hermanos, se resume a que debemos tener un buen fundamento de nuestra doctrina. Esto es, ¿quién la enseñó? ¿Cómo llegó hacia mí? ¿En qué tiempo llegó hacia mí? ¿De qué tiempo se está hablando? Etcétera, etcétera. Todo eso nos va a tener un pleno entendimiento de nuestra salvación, porque habremos sabido entonces de dónde llegó todo esto y no si yo acabo de inventármelo ahorita
y si la versión que yo tengo difiere la de alguno de los otros de allá, y si entre congregación difiere luego la doctrina, etcétera, etcétera, llega a suceder. Entonces, mucho de esto existe para tener un buen fundamento de todo nuestra fe, todo lo que nosotros somos. No el simple hecho de ser cristiano y cargar la Biblia significa portarnos bien, sino entender por qué lo hacemos, por qué guardamos nuestra fe y por qué siempre estamos constantemente preparándonos, como dice Pedro, para presentar defensa con sabia mansedumbre, aquello que nos demande la razón de nuestra esperanza. Es todo eso, hermanos, una razón. Y justo eso, hermanos, luego de repente por ahí, a veces como que no sabemos contestar. Oye, ¿dónde se originó la iglesia? Pues ahí, por ahí hace mucho tiempo. No, o no sé, mis papás me metieron en eso y aquí ando. Gracias a Dios. Y si no, pues ni modo. Entonces, conocer de dónde se originó la iglesia también es importante y lo vemos justo cuando estábamos analizando las tres, bueno, la dispensación de Dios en las tres eras. Nos ayuda, a final de cuentas, a entender lo que es, lo que no es la iglesia hoy en día. Entonces, como breve repaso, hermanos, sí vimos varias cosas. Vimos aquí en esa imagen tres eras distintas en las cuales habían cosas distintas que se hacían, requisitos distintos, personas distintas, tiempos distintos, no nos tocó de la igual manera. Y al final de cuentas, incluso en nuestra misma era no nos tocó las mismas circunstancias. Hablábamos de una era patriarcal en aquel entonces, cuando ni siquiera existía la civilización. Imagínense, no existía un edificio para donde usted volteara, nada más de repente se juntaba un grupito de personas y hacían sus tienditas por ahí. Y eso se le formaba ya como una comunidad. Empezaban a haber indicios de la sociedad. Y en esa sociedad gobernaban aquellas personas sabias conforme a la edad y se le daba siempre la autoridad a aquellos patriarcas. Entonces, hermanos, la dispensación de Dios se administraba a través de los patriarcas. Entonces, desde la creación hasta el monte Sinaí, donde a Moisés se le fue entregado los 10 mandamientos. En todo ese tiempo, hermanos, hubo mucha civilización, levantaron personas, murieron bastantes, hubieron guerras, hubo conflictos. A fin de cuentas, llegaron todos al monte Sinaí, donde ya el pueblo de Israel estaba esclavizado y era tiempo de recibir la ley, bueno, la dispensación de Dios a través de la ley que se le fue entregada a Moisés. En ese tiempo, hermanos, sí, justo Moisés fue el que se encargó de distribuir ese conocimiento, o sea, hacia su pueblo, pero al final de cuentas pasó algo entre ahí, justo en ese momento, hasta la era cristiana. ¿Qué pasó en todo ese momento, hermanos? Hay una gran diferencia, a final de cuentas, de cuando teníamos la comparación de las tiendas. Comenzó a haber indicios del reino. Desde el momento en que todos ellos estaban prometidos una tierra prometida en Egipto, ellos ya veían como una promesa lejana, una promesa a alcanzar el hecho de tener su propio reino. Entonces, aproximadamente 1000 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es cuando inicia todo con el rey Saúl. Y a final de cuentas, termina como tal con la llegada de Jesucristo, pero hice énfasis en ese momento cuando Juan el Bautista se le fue anunciado, porque justamente antes del Señor Jesucristo se dice que hubieron 400 años aproximadamente de silencio. Es decir, que en todo ese momento nosotros vemos en nuestra Biblia, cuando vemos los libros históricos, ahí más adelante encontrarán a los profetas. Muchos de esos profetas se les daba a conocer al pueblo de Dios las instrucciones por parte de Dios a través de ellos. Hubo un momento en el cual hubo 400 años en los cuales no hubo mensaje de Dios. Hay mucho, ¿cómo decirlo aquí? Tal vez mucha cuestión histórica y si quisiéramos decirlo, hermanos, antropológica y estudios de la sociedad, incluso histórico, para poder nosotros llegar a detalles muy específicos, justo decir, oye, ¿en qué año exactamente vivió Saúl? ¿En qué día nació? ¿Y qué color era el sol cuando nació? Digo, ¿qué color era el cielo cuando nació? Hay muchas cosas que no son tan detalladas, hermanos,
Sin embargo, hay aproximaciones con las cuales nosotros podemos orientarnos y nos damos una breve idea. Y como decimos hace un rato, hermanos, mucho de esto no es como tal el conocimiento explícito para nosotros que sea aceptado de manera explícita, para que nos aporte algo hacia nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Hermanos, no debemos nosotros afirmar, y mucho menos no voy a afirmar yo algo en ese momento, que yo estoy tan seguro que Saúl nació en el año 1521 antes de Cristo, y si no me creen, pues entonces, pues sí, o sea, todos son mentirosos y empezamos a decir cosas que no nos corresponden a nosotros decirnos, y al final de cuentas no llevan a nada decirnos, pero sí nos dan una idea más o menos de los eventos que han transcurrido. A eso me refiero, ¿no? Entonces, si en algún momento alguno de nosotros nos da más curiosidad para indagar al respecto, hay muchas personas, hay muchos estudios y muchos comentarios de personas que se han dedicado a recolectar información, no solamente de la Biblia, sino también respaldarlo históricamente. Y como veremos más adelante, justo cuando el pueblo es cautivo, sí ya se empieza a ver como que más coherencia en la historia. Cuando el pueblo asirio acechó, asedió justo al pueblo de Israel en su reino. Sí, efectivamente, se dice que hay registros de esa civilización que decía que su forma de colonizar o de expandir su reino era justo desintegrándolo, utilizando exilio, esclavizando y dejando personas atrás, para que eso ya agilizara más la expansión de su propio reino y civilización. Entonces, hermanos, eso es como un comentario, pero a final de cuentas no nos corresponde a nosotros afirmar como tal una certeza, decir que así ocurrió, si no dijo así ocurrió o no ocurrió de esa manera, si la Biblia no lo menciona de esa manera. Entonces, ¿qué sí nos corresponde saber a nosotros? Algo muy importante, hermanos, que todo esto llega a final de cuentas a una analogía o algún patrón en el cual nosotros comprendemos uh, como algo a lo cual compararnos. Y este es el reino prometido cuando se le fue anunciado a Juan Bautista. Zacarías 14:9 dice la Biblia de esta manera: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas y mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno en su nombre. Entonces, desde hace mucho tiempo, hermanos, a un profeta se le dio a conocer esta idea, esta palabra por parte de Dios, para poder darla a conocer a los demás. Que justo el reino como tal es algo con el cual nosotros debemos aspirar a ser nosotros. Y no solamente entre ellos aspiraban a ser un reino que se iba a expandir a la tierra, sino nosotros de manera retrospectiva, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos ese patrón asimilado en la iglesia. A final de cuentas, hermanos, ese día ya ha ocurrido. Cuando de Jerusalén salieron aguas vivas y de la mitad de ellas salieron hacia todas partes. Jehová, ahora nosotros, conociéndolo como dice Pablo, ahora nosotros teniendo esa confianza para decirle, Abba, Padre, al Jehová de los ejércitos, que el pueblo de Israel tenía esa admiración y reverencia que no se atrevía ni siquiera a hacer eso. Nosotros, siendo lejanos a ellos, venimos a pertenecer no solamente parte de un reino espiritual, sino parte ahora de Dios mismo. Y en aquel día Dios era uno y todos somos uno en su nombre. Vemos entonces, hermanos, por qué a veces es importante ese aspecto retrospectivo del estudio histórico para nosotros comprender de dónde salió la iglesia. Hay muchos detalles, hermanos, y claro, los fundamentos doctrinales de todo corresponden de muchos lados. No solamente comprender qué fue el reino dividido y el reino unificado. Pero hay algo que sí nos corresponde a nosotros estudiar antes de meternos como tal al reino unificado y dividido, que es justamente esta idea de que en la voluntad de Dios, como lo vimos anteriormente, la dispensación de Dios, la voluntad de Dios que se administraba en cualquier tiempo, siempre hay una promesa de Dios. La voluntad de Dios
expresado ahí en Hebreos capítulo 11, verso 8 al 9, hablando cómo Abraham y su descendencia se pegaban a la voluntad justamente para recibir aquella retribución de la promesa que se le fue dada. Demos de lectura, Hebreos capítulo 11, verso 8 al 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vemos ahora nosotros algo importante aquí, una promesa, algo que nos aspira, algo que nos ayuda a aspirar hacia adelante y caminar hacia una trayectoria no solamente en la cual nosotros vemos un final y un callejón sin salida, al cual no vale la pena. Imagínese hoy en día, hermanos, si usted sale de su casa, ¿a dónde iría si no es otra vez a su casa? Si usted sale de su casa para nunca más volver, y es, por ejemplo, en aquellas ocasiones cuando cuando los jóvenes se van independizando, y bueno, aquellos no tan jóvenes, que luego ocurre también, o aquellos mucho más jóvenes de lo usual, llegan a independizarse, regularmente no salen sin saber a dónde van. Aquellas personas que salen sin saber a dónde van y no tienen ni siquiera un refugio para poder estar seguros más adelante, pues tarde o temprano va a tener que volver a buscar ayuda en otro lugar y o no tiene un simple objetivo al salir. En ese momento también Abraham no solamente era dependiente del lugar donde estaba, porque creámoslo, hermanos, definitivamente es muy cómodo estar en un lugar, asentarnos, tener la seguridad de que todo va a estar bien en ese lugar, pero en ese momento cuando dejamos esa dependencia debe ser por algo muy importante, porque tenemos una promesa. Abraham salió del lugar donde estaba, el lugar del cual dependía de su bienestar y donde ya se había sentado. Imagínense, tal vez ya estaba construyendo un lugar más estable, tal vez estaba agrandando el lugar que ya tenía, duplicando los animales que ya tenía probablemente, sus propiedades iban aumentando y justo la idea de cuando nosotros tenemos más, nos gustaría tener un lugar donde poder preservar todo eso. Abraham salió sin saber a dónde iba, con esa seguridad de que a donde iba a ser mucho mejor de lo que tenía en ese momento. Entonces es ahí cuando Abraham, en Génesis capítulo 12, verso 2, vemos esta promesa de la cual habla el escritor de los Hebreos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Haré de ti una nación grande. Imagínense, hermanos, de una sola persona, bueno, de él y obviamente su descendencia, no tan directamente solamente de él. Tuvo que tener también una persona con la cual tener descendencia y posteriormente su descendencia también debería tener con quién tener descendencia. A final de cuentas, esto se vuelve algo que va creciendo. Pero no sé si se ha preguntado algún momento, hermano, ¿cuánto tiempo se ha de tardar una sola persona para tener la descendencia de una nación completa? Definitivamente no son 5 años. En 5 años muy apenas tiene, pues digamos, sí, digamos que tendría alguien solamente de 4 años y pues hasta ahí ya quedamos, ¿no? Un hijo de 4 años. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere constancia en lo que están haciendo. Y justo entre más se va creciendo, entre más va aumentando esta población, más unión debe haber entre ellas para tener esta nación. Y justo la idea de todo esto, hermanos, es cuando en algún momento a Abraham se le fue dado su nombre de nacimiento, vemos la razón por la cual se le cambió. Abraham originalmente sin H-A-B-R-A-M. Su nombre como tal significa el Padre, Dios, Jehová, es excelso. Entonces, de esa manera, su nombre reflejaba algo distinto al cual significaba la promesa que se le fue dada. Es por eso entonces, hermanos, que Abraham recibió un nuevo nombre. En algún momento, hermanos, habremos escuchado la palabra Ab o Abba. Cuando vemos también ahí justamente en esa cita, cuando Pablo dice que Abba Padre, es justamente esa manera tan cariñosa de dirigirse a su Padre,
En ese momento también cuando el Señor Jesucristo también fue Padre, ¿por qué me has desamparado? También dice Abba, Abba, lama sabactani. Vemos esta palabra, es Padre. El prefijo en el nombre de Abraham significa Padre. Pero el momento, hermanos, cuando se le fue cambiado y se le fue dado un nuevo nombre, se le dio un nuevo sufijo. Ya no era, ya su nombre no significaba el Padre de Dios es excelso, sino ahora significaba Padre de multitudes, Padre de una nación. Entonces, hermanos, la nación desde este momento se le fue prometida a Abraham, que en algún momento se le iba a dar ese privilegio de contar que con su descendencia tendría una nación completa. Pero ahora imagínense cuánto tiempo, imagínense, digamos, aquellos que son segunda generación o tercera, aquellos que ya son abuelitos, ¿cuánto tiempo tardaron en tener sus nietos? ¿20, 30, 40 años, 50 más? Aquellos que son incluso hasta bisabuelos, etcétera. Así sucesivamente. Y a veces no viviremos para ver ni siquiera nuestra tercera o cuarta generación. A veces sucedería de esa manera. Ahora imagínense a Abraham con la promesa tan grande, hermanos, de una población tan grande que sabían que dependería de su linaje. Definitivamente él no viviría para ver eso, pero sí viviría también, hermanos, para saber que se le cumplió a través de los coherederos de esa promesa, el cual dice Hebreos, el capítulo 11, que fueron Isaac y Jacob. Por la fe ellos hicieron todo esto y por la fe ellos aspiraron a un lugar mejor. Entonces, veamos de dónde salió todo esto y qué significaba la promesa en ese entonces. Cuando veíamos anteriormente que justo en la era patriarcal eran nómadas, la gente no tenía un lugar fijo. He ahí el significado de la palabra nómada, alguien que está constantemente trasladándose de un lugar a otro. Eso significa un nómada. Y en ese entonces, hermanos, era difícil, no tenían las comodidades como nosotros tenemos hoy en día, y constantemente tenían que caminar y trasladarse. Y por esa misma circunstancia, el lugar donde ellos se establecían, justamente, pues debía ser lo suficientemente fácil para poder cambiarse de un lugar, desarmarse y ensamblarse en otro lugar. Máximo debería tardar medio día, hasta un día si es necesario. Aquellos, no sé si han acampado alguna vez o han puesto una carpa para que más de 10 personas estén acampando en ese lugar. Es tardado, pero no es tan, no es tan tardado como quedarse a, hacer, a construir la casa, hacer el asentamiento, a construir los castillos, poner cemento, poner bloques, etcétera. ¿Cuánto se va a tardar cuando están ahí? Imagínense, y luego hay que movernos porque ya se acabaron los recursos aquí. Pues de nada sirvió establecer todo eso, entonces justo eso, eran nómadas, no tenían algún lugar fijo. Y como lo dicen en Hebreos, moraban en tiendas, a veces sin saber a dónde iban, porque justo no tenían prometido no tenían lo seguro en ese entonces. Tarde o temprano, hermanos, llegan a Egipto. En ese momento, cuando a través también de Jacob, también llegan a Egipto, justo con esta idea de que constantemente están moviéndose y tarde o temprano van formalizando más en ese lugar, se formalizan más en ese lugar. Entonces, pues nosotros ya conocemos la historia. Fueron conquistados y definitivamente, pues, fueron esperados y es por eso con lo cual Moisés fue llamado para tener esta función. Él fue el cual lideró a la nación o la próxima nación que debería ser fundamentada hacia un nuevo lugar. Posteriormente, hermanos, también conocemos justo como habla en Hebreos también, perdón, no en Hebreos, pero justamente como habla en muchos de los libros históricos que nosotros vemos, antes de llegar a esa tierra prometida, gobernaban los jueces. Entonces, hermanos, hubo eventos extraordinarios, hubo cosas extraordinarias, cosas que los motivaba a salir de sus problemas, sin embargo, necesitaban ser ellos liderados de alguna manera. Entonces, recapitulando todo esto, hermanos, naciendo Abraham, ellos no salían sin saber a dónde iban, no tenían líderes, no eran gobernados de alguna manera. La descendencia de Abraham llega a Egipto y posiblemente son esclavizados, peor aún, tienen algún gobierno propio. Y por el contrario, más bien,
una autoridad externa los esclaviza y posteriormente, ya sabemos la historia, están en sufrimiento. Salen buscando una tierra prometida liderados por Moisés, pero como nosotros también vemos en el Éxodo, Moisés llegó a cansarse justo y se acercaron con él para decirle, Moisés, si tú diriges todo eso, te vas a cansar. Posteriormente, hermanos, tarde o temprano, en la lucha constante de los problemas que han tenido, son liderados por jueces. Y todo el libro de Jueces habla acerca de eso. Era necesario, hermanos, que tarde o temprano llegaran ellos con una autoridad a sentarse, a fundamentar bien sus raíces, a establecerse, a construir, a seguir siendo más fuertes, justo por eso, porque necesitaban crecer. Entonces el pueblo de Israel, imagínense, estuvieron 400 a 430 años en Egipto. Génesis capítulo 5, verso 15, dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida por 400 años. Por lo menos la promesa no iba a llegar en ese tiempo, y también como dice en Éxodo, cuando ellos salen, en el capítulo 12, verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Aquí, hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 16 al 19, nosotros vemos cuando justo están combatiendo, tienen dificultades, ellos se apartan de Dios, requieren a alguien que los anime, a alguien que los lidere, sin embargo no es un rey. Entonces Jehová, como dice en el capítulo 2, verso 16 en adelante al 19, dice, Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban, pero como tal no tenían rey, necesitaban ser liderados, y los jueces cumplían esa necesidad. Entonces, hermanos, no hay algún registro exacto, por lo menos yo no encontré en la Biblia, justo que estableciera más o menos cuánto tiempo hubo previamente al momento en que ellos establecían su reino. Pero se dice que aproximadamente fueron 350, perdón, no, fueron gobernados durante 350 años, perdón. Ahí me comí la letra años. Pero justamente, hermanos, en todo ese momento, aún más todavía no se veía la promesa. ¿Quién de nosotros podrá llegar a vivir esos 750 años sabiendo que nuestra promesa se puede dar incluso hasta más de un milenio? Está difícil a veces, como que si nos dan una promesa, queremos que esté hoy. Pero en ese momento, hermanos, la civilización crecía, los reinos crecían y también las necesidades de ellos crecían. Necesitaban ellos fundamentarse en un lugar. Entonces, hermanos, las responsabilidades para administrar esto se iban haciendo más grandes, se iban haciendo, dispersando por todo lugar. Y aquí hay un mapa, hermanos, de cómo se iban asentando estas 12 tribus. Imagínense cuánto territorio ha de existir por aquí. Imagínense que solamente a Moisés le correspondiera gobernar todo esto y tendría que estar caminando de ciudad en ciudad, no una de las comunidades como hay hoy en día de tomar el metro, y peor aún si es de un lugar a otro, cuando son ya estamos hablando más de 100 kilómetros de distancia. Estamos hablando incluso ya de días de traslado. La comunicación no era eficiente, como tal las autoridades no se iban siendo tan concentradas, se estaban siendo más dispersos cada vez más. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a darle lectura justamente en esa porción. Primera de Samuel, capítulo 8. Luego de la lectura dice Primera Samuel, capítulo 8, verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Desde aquí ya vemos, hermanos, empieza a haber autoridad, pero hay inconformismo de cómo se dirige hacia esos jueces hacia el pueblo. Había la necesidad entonces, hermanos, de que existiera una autoridad más fuerte, más grande todavía que los jueces. Continuemos leyendo desde el verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las naciones, como tienen todas las naciones.
Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado, a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así vamos a dar una breve pausa. Vemos la historia, entonces, al final, bueno, no la historia, pero todo eso se reduce, hermanos, desde el momento de la creación, desde el momento en que se iban consolidando como sociedad, desde el momento en que ellos veían la necesidad de tener autoridad, andar sufriendo batalla tras batalla, con la necesidad de un liderazgo, ellos tarde o temprano, hermanos, exigen de manera, de manera, eh, digamos, de la manera más civil y humana, requieren un liderazgo para que ellos puedan ver esa autoridad a través de ellos. Porque al final de cuentas, hermanos, esto no era como tal algo que se hizo justo porque era lo que Dios ofrecía, sino el pueblo lo demandaba a Samuel. Pero en la voluntad de Dios estaba justamente que todo eso se llevara a cabo. Si vimos más atrás a la promesa de Israel, a la promesa de Abraham, se le dio justo eso. De ti saldrá una nación. Y tarde o temprano, hermanos, esta nación iba a tener su rey ahora. Entonces, hermanos, ahí vemos ya justo que en ese momento es cuando hay la necesidad, ellos de alguna manera se demuestran su inconformidad, como por ahí hace poco hubo justo la inconformidad sobre algunos líderes anteriores, nos acercamos nosotros de manera para ejercer nuestra voz y nuestra idea para expresar lo que nosotros queremos como ciudadanos. Bueno, ellos también se acercaron con Samuel para eso. No era una necesidad espiritual como tal, no era una necesidad para que ellos se les acercara más a Dios. Por el contrario, vemos aquí, justamente cuando Dios lo libera, el pueblo de Israel, vemos que hay un ciclo, se aparta, tienen problemas. En el momento en que hay problemas, sale alguien que lo lidere y justamente esta persona que lo lidera los acerca más a Dios. Están con Dios y otra vez se apartan y otra vez están en problemas y requieren un liderazgo y otra vez sale otro juez para que lo lidere y los acerque otra vez con Dios. Entonces, hermanos, el problema no era que ellos tenían una necesidad espiritual, ellos tenían una necesidad mundana de tener más organización con lo que ellos hacían. Y en el momento en que ellos exigieron esto, ojo, hermanos, no es como tal una necesidad espiritual, y es justo lo que vemos aquí, pues de alguna manera demostraron su inconformidad con Samuel, y Samuel fue el que se acercó con Dios para pedir el consejo de qué hacer. Y a través de Samuel, justamente, ahora sí nosotros conocemos lo que nosotros ya sabemos que va a ocurrir. En ese momento, hermanos, ya sabemos que ahí me falta una diapositiva, pero justamente, hermanos, entonces es ahí en ese momento cuando nosotros vemos en el versículo 10 lo que Samuel le dice que va a ocurrir con ese rey. Leamos desde el verso 10, hermanos, desde el capítulo 8 de 1 de Samuel. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen a sus mieses. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará también lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, y diezmará vuestro grano de vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también nuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y ahí concluye entonces el prólogo a todo esto, hermanos. O concluye la manera en cómo se asoma esa promesa que se le dio a Abraham y se empieza a ver algo más consolidado. Imagínense si Abraham hubiera llegado a vivir todo ese tiempo para ver que tarde o temprano su nación tendría un rey, pero justamente, pues, no de la mejor manera, porque justo el rey, esta nación pedía justamente solamente para ser como todos los demás. El momento en que ellos exigían esa autoridad, los exigían también porque los demás tenían reyes. Veían esa civilización y cómo crecían y querían ser igual que ellos. Entonces Jehová en su voluntad permitió que eso ocurriera y es ahí en donde ocurre entonces el inicio del reino unificado, cuando por fin Saúl es ungido como rey. Y eso lo veremos, hermanos, en el versículo 9 y comenzaremos ya a estudiar como tal cuándo, con quiénes, en qué fechas, en qué épocas, cómo se dio este inicio del reino unificado, porque justamente era importante que nosotros veamos de dónde salió todo esto, por qué tarde o temprano llegó el reino. Y pues es algo obvio, porque al final de cuentas nosotros vemos cuestiones históricas aquí. La nación de Israel, tarde o temprano, iba a llegarse a avanzar con las demás sociedades en el mundo, y sin embargo tenían que ellos, no, ellos como nación también tener un objetivo en mente, que es apegarse a la promesa de Dios. Ese es otro factor importante, hermanos. Si vimos la promesa como un factor importante para el inicio del reino, la promesa como fundamento también para el reino es algo importante que estudiaremos más adelante. ¿Por qué? Porque esa promesa, hermanos, esa promesa que los acerca a ellos a Dios, que los hace ser el pueblo elegido y justamente ellos mantener esa esperanza ante el mundo, es la que posteriormente, tarde o temprano, llegará a nosotros. Entonces, hermanos, ese reino físico, ese reino mundano, tarde o temprano debería haber un fin y debería iniciar otro que le tomara ese lugar, y no solamente para tomar ese lugar, sino para expandir la voluntad de Dios hacia todos los demás. Pero antes de que eso sucediera, nos enfocaremos a cómo se dio este reino mundano. Eso lo veremos la siguiente clase, hermanos. Veremos a continuación cómo se dieron los primeros tres reyes en el reino unificado y posiblemente algunas cuestiones de cómo empezaron a dividirse, por qué pasó lo que pasó y por qué tarde o temprano terminaron con, pues sí, sin nada, más bien, porque cuando nosotros vemos en la época de Jesús, los romanos ya los habían conquistado. Ellos ya no tenían nación y su autoridad era disminuida por la civilización romana. A final de cuentas, hermanos, es algo muy importante, es algo muy grande también que estudiar. Como les digo, hay mucho comentario, hay mucha comparación histórica por ahí. A final de cuentas, hermanos, tomémoslo siempre como es la manera más objetiva, tratando de nosotros verlo como tal. Es solo un comentario. No es algo que nosotros debemos afirmar, que si usted no cree que Saúl gobernó en el año 3000 antes de Cristo, porque yo lo dije y porque si alguien más lo dice, pues está mal y está desviado y está apostatando. No, son comentarios. Entonces, hermanos, a partir de ahora veremos, justo como comentario, pero también veremos el fundamento de la doctrina. A fin de cuentas, hermanos, eso es algo que explicaremos más adelante. Sin embargo, ahorita ya llegamos a el fin de la clase de hoy. Entonces concluimos con eso. No sé si alguien tenga una pregunta, alguien tenga algún comentario, algo que alguien quiera agregar a la clase también, es aceptado.